Si alguna vez te preguntaste cómo es la personalidad tan única y rebelde de Maritza Pía Spirito, este video es para vos. Hola a todos, yo soy Luna y como buena fan de Rebelde Way, sé que Maritza es el personaje más rebelde de toda la serie. Su personalidad fuerte, auténtica, libre y con un carácter único la convirtió en la voz de quienes no tenían miedo a ser diferentes. Hoy vamos a hablar de su carácter, de su rebeldía y de cómo podemos inspirarnos en ella para llevar esa actitud a nuestra vida cotidiana. Desde el primer capítulo nos la presentan como esa chica que no sigue las reglas, que siempre dice lo que piensa y que se enfrenta a cualquiera sin importar quién sea. No le daba miedo plantarse de frente, ya sea contra sus compañeros, contra figuras de poder como Sergio Bustamante, el mismísimo intendente, o hasta desafiar al propio director del Elite Way School. Con sus amigos y compañeros también mantenía esa actitud. Si algo no le parecía justo, lo decía sin rodeos, aunque eso significara quedarse en el centro de la tormenta. Maritza siempre prefirió ser fiel a sí misma antes que agradar a los demás, y esa autenticidad es lo que la hizo tan especial. Desde el inicio queda claro que Maritza es de esas personas que no se callan nada. Es sincera hasta el extremo, explosiva cuando algo le molesta, vengativa si siente que alguien la traicionó y para nada de las personas que perdonan fácil. Ella no está interesada en agradar, no busca aprobación ni le importa la opinión de los demás. Siempre defendía su postura, incluso si eso significaba quedar sola o ir en contra de todos. No soporta la mentira, odia la hipocresía y jamás se dejó humillar, ni por un adulto con poder ni por sus propios compañeros. Si algo intentaba pasarla por encima, ella respondía con más fuerza todavía. Maritza tenía esa chispa que la hacía imposible de ignorar. Directa, irónica, sin filtros y con la capacidad de poner incómodo a cualquiera con una sola frase. Antes te odiaba, ahora hasta me das lástima. Esa seguridad y esa rebeldía constante la convirtieron en la voz que siempre rompía con lo establecido dentro del Elite Way School. En los primeros capítulos, cuando Pablo y algunos de sus compañeros como Tomás o el grupo de Mía intentaban hacerle la vida imposible solo por ser diferente, Maritza nunca se quedó callada, ni con miedo ni con temor. Ella siempre encontraba la forma de enfrentarlos, sobre todo a Pablo. Sabía cómo devolvérsela, cosa que nadie se había animado a hacer antes, ya que todos le tenían respeto por ser el hijo del intendente. ¿Cómo olvidar también sus guerras con Mía Colucci, la chica más popular del colegio y con mucho dinero? Nadie se metía con Mía porque todos preferían tenerla de amiga antes que de enemiga, y la mayoría soñaba con pertenecer a su grupo. Pero Maritza nunca quiso agradarle ni seguirle sus reglas. Se enfrentaba a ella sin dudarlo, marcando una rivalidad que se volvió inolvidable en la historia de Rebelde Way. Si tenía que plantarse frente a su madre, Sonia Rey, o incluso contra su propio padre, lo hacía sin ningún problema. Maritza no conocía los límites cuando se trataba de defender lo que pensaba o lo que sentía. Y por supuesto, no podemos olvidar cuando enfrentó a Sergio Bustamante. Aunque él llegó al punto de expulsarla del colegio, ella nunca bajó la cabeza. Y en el fondo, esa actitud le impresionaba, al punto de desear que Pablo fuera tan explosivo, temerario y rebelde como Maritza. Y justamente estabas diciendo el otro día que esa chica no le convenía, no sé por qué. No, esa chica es un desastre. Esa chica es un horror. Es maleducada, es temeraria, es líder. Bueno, entonces, ¿por qué querés estar con ella? Justamente, porque ella tiene todo lo que a él le falta. Si querés tener una personalidad al estilo Maritza, lo primero es aprender a defenderte con buenos argumentos. Ella nunca se quedaba callada cuando algo no le parecía y siempre sabía cómo responder con firmeza. Ten un carácter fuerte y nunca dejes que nada ni nadie te intimide. Si decís no, sostenelo. Un no es no y punto. Nunca dejes de ser vos misma. Maritza jamás se esforzó por encajar o caer bien, y eso es lo que la hacía tan auténtica. Demostraba todo el tiempo que lo que los demás pensaran de ella no le importaba, y justamente por eso lograba hacerse notar más que cualquiera. Otro consejo es no dejarte humillar. Si alguien intenta pasarte por encima, responde con seguridad, ya sea con palabras o con actitud. La confianza en vos misma es lo que hace la diferencia. Y muy importante, no tengas miedo de ir en contra de la corriente. Ser como Maritza significa no seguir las reglas solo porque los demás lo hacen, sino trazar tu propio camino, incluso si te convierte en la rara del grupo. Y por último, aprende a ser directa. Decí lo que pensás sin rodeos. Puede incomodar a algunos, pero eso es parte de marcar tu lugar y dejar en claro que no sos alguien fácil de manipular. Ahora, si te sentís tímida, insegura o como que todos pasan por encima tuyo, seguí estos tips. Tip número 1.
Practica mirar a los ojos a los demás cuando hablas. Puede dar nervios al principio, pero es una de las formas más simples de mostrar seguridad, aunque por dentro estés temblando. Tip número 2. Empezá a decir lo que pensás en voz alta, aunque sean cosas pequeñas. Maritza no se guardaba nada, y cada vez que te animás a expresarte, aunque sea un poquito, vas construyendo carácter. Tip número 3. Poné límites claros. Si alguien hace o dice algo que no te gusta, aprende a decir basta. No hace falta gritar ni pelear, simplemente ser firme. Esa es la clave para que los demás te respeten. Tip número 4. Practica hablar con argumentos. Si discutís, no lo hagas desde el enojo, sino con ideas claras. Eso te da fuerza y credibilidad, y nadie va a poder pasarte por encima. Y tip número 5. No tengas miedo de equivocarte. La seguridad no viene de ser perfecta, sino de mostrarte tal como sos. Y Maritza era justamente eso, auténtica, aunque a veces se equivocara. Pero no todo en ella era rebeldía y más rebeldía. También había otro lado de la historia, porque detrás de esa chica que siempre parecía tener todo bajo control, que se enfrentaba a cualquiera y que no le tenía miedo a nada, también había alguien sensible, con heridas, con miedos y con una necesidad enorme de ser querida y aceptada. Muchas veces usaba la rebeldía como escudo, como una forma de protegerse, para que nadie pudiera lastimarla. Pero cuando la conocías un poco más, te das cuenta de que también era tierna, leal y con un corazón gigante. Aunque al principio de los capítulos, como dije antes, nos mostraron a una chica rebelde y sin filtros, también nos mostraron sutilmente a una chica que creció con un padre ausente y con una madre que, aunque le daba mucho material, le ofreció muy poco desde lo emocional. Su madre estaba más preocupada por el trabajo y en asegurarse de que su hija tuviera todos los lujos que deseaba que en brindarle contención emocional o verdadera presencia en su vida. Además, Maritza se mudaba con frecuencia, cambiando de escuela y de ciudad, lo que le impidió disfrutar una infancia más tranquila y constante. Todo esto moldeó su carácter fuerte, su rebeldía y su independencia, pero también dejó espacio para inseguridades, miedos y momentos de vulnerabilidad que no siempre mostraba. Pero, como dije, no todo era rebeldía en Maritza. También tenía un lado sensible y muchas inseguridades, algo que muchas personas no suelen notar. Ella no se sentía suficientemente bonita en comparación con su madre, y eso es algo que muy pocas personas realmente toman en serio. A vos todos te buscan, y a mí nadie me quiere. Vos sos linda, vos sos la que siempre está joven a la moda. No se trata de compararse con una chica de tu misma edad, ni con una amiga, sino con tu mamá, la persona en la que más confías y a quien más querés. Esa comparación puede ser cruel porque inevitablemente te lleva a juzgarte duramente y a decirte cosas horribles a vos misma solo por sentir que no alcanzás ese ideal. Maritza creció en el ojo del público, ya que su madre era famosa y todo lo que hacía estaba expuesto. Desde muy pequeña recibió críticas constantes sobre su apariencia y su comportamiento. Es algo que muchos adolescentes experimentan de distintas maneras, y es completamente válido sentir inseguridad en esos momentos, sobre todo cuando tu referente principal parece inalcanzable. Aunque su rebeldía y personalidad fuerte eran las primeras cosas que veíamos, Maritza no se trataba solo de desafiar a los demás o hacerles frente. Debajo de esa coraza era increíblemente sensible y se preocupaba sinceramente por quienes la rodeaban, incluso si no eran sus amigos cercanos. Esa capacidad de empatía la hacía destacar dentro del Elite Way, porque no todos tenían esa disposición a interesarse por los demás. Como dije antes, se mostraba como una chica fría y sin sentimientos, pero en el fondo tenía un corazón enorme, y ese corazón lo tuvo siempre desde que entró en el Elite Way School Pablo Bustamante. Al principio se odiaban y se hacían la vida imposible, pero con el tiempo se dieron cuenta de que se gustaban, y más adelante comprendieron que se amaban. Aunque Pablo le rompió el corazón al usarla como parte de una apuesta, ella, en el fondo, aunque no quisiera admitirlo, lo seguía queriendo. En la segunda temporada, ese sentimiento se intensificó muchísimo más, mostrando que, pese a su rebeldía y su carácter explosivo, siempre fue capaz de amar con intensidad y pasión, demostrando su afecto y lealtad. Además, sabía reconocer cuando se equivocaba. Aunque pedir perdón no era algo que hiciera fácilmente ni de manera expresiva, al final del día siempre encontraba la manera de asumir sus errores y enmendarlos, demostrando que su fortaleza no estaba reñida con la humildad y la honestidad consigo misma y con los demás. Esa combinación de rebeldía y sensibilidad la hacía mucho más compleja y especial de lo que muchos percibían a simple vista. No se trata de ser siempre rebelde, vengativa o explosiva, sino también ser valiente, empática y sincera. No solo estés siempre a la defensiva o desafiando a los demás, sino que también mira a tu alrededor, preocúpate por quienes te rodean
y sé capaz de reconocer tus errores. Esos lados de la personalidad que tenía Maritza, esa mezcla de fuerza con sensibilidad y de dependencia con empatía, son muy pocas veces vistos en una misma persona. Muchos pueden ser solo de un extremo, pero ella lograba combinar ambos de manera que la hacían única y memorable. Aprender a defender tus ideas con seguridad y respeto, tener carácter propio, decir lo que pensás sin miedo y ser fiel a vos misma sin dejar que nadie te pase por encima, reconocer tus errores, aceptar cuando te equivocás y pedir disculpas cuando hace falta, aunque cueste, fortalece tus relaciones y tu crecimiento personal. Mezclar fuerza y determinación con sensibilidad y cuidado por los demás es lo que realmente define a alguien como Maritza y hace que su personalidad sea única e inspiradora. A pesar de todo tipo de desafíos y conflictos, Maritza aprendió a cuidar de sí misma, a protegerse y a valorar profundamente a quienes realmente la entendían. Esa combinación de fuerza y sensibilidad es lo que la hace tan humana y cercana más allá de su fama de explosiva e imprescindible. Y así, cerramos este recorrido con la personalidad y la historia de Maritza. Aprendimos de su fuerza, su sensibilidad y cómo esas facetas la hicieron única y cercana más allá de su rebeldía. Si les sirvió, si se sintieron inspiradas o simplemente les entretuvo, no se olviden de darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Gracias por estar del otro lado y acompañarme en esto. Nos vemos en el próximo video.